se encuentra presente. Hola, sí, pero no puedo prender mi cámara. Me dicen que me tienen que dar permiso. Sí, a ver, un momento, doctora. ¿Puede intentar, por favor? Sí, A ver, listo. genial, doctora. Ok. ¿Va a usar el uso de PPTs? Sí, ¿Podría compartirlos, por favor? Estoy cargando. Correcto, correcto, doctora. Entonces, haré la introducción y luego le cedo el uso de la palabra, ¿correcto? sí, claro. Muy buenas noches, estimada comunidad. El día de hoy, continuando con las clases del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tenemos la gratísima presencia de tener a la doctora Nucia Seminario Hurtado con el tema de sentencias emitidas por el TC sobre los derechos lingüísticos y culturales. La doctora Nucia es investigadora RENACIT nivel 6-7 por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, del gobierno peruano. Es abogada y magíster en docencia universitaria y gestión educativa, con especialidad en metodología de la investigación, investigaciones sociales, derecho educativo, derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional público, conferencista y articulista internacional. Actualmente es becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y realiza una instancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Excelente. Muchísimas gracias. Imanaya Hasanchikichik, Tricuna, Ñaykuna, Ñoja, Sutija, Nusecha, Seminario, Ñoja, Timamantan, Cani, Ginaspas, Ñoja, Erunasemita de Charani, Haitun, Yachaiwasi, 2017 Nishanta, Guatayuj. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas? Les saluda Luisa Seminario, yo soy peruana, vivo en Lima. Bueno, viví en Lima hace algunos años, aprendí la lengua quechua de variante chanque en la universidad en el año 2017. ¿De acuerdo? Muy bien. Les hago una pequeña introducción en Runasimi, la lengua de nuestros ancestros, la lengua de nuestros antepasados, y precisamente es el tema que vamos a analizar el día de hoy. Esa cooficialidad de las lenguas indígenas originarias, de los derechos lingüísticos y culturales de nuestros pueblos ancestrales en el Perú. Estas características han sido reconocidas por el Tribunal Constitucional peruano a lo largo de los años, y vamos a analizar las últimas sentencias emitidas por el TC sobre la materia de derechos lingüísticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a iniciar. Bueno, ya me presentaron, pero antes de iniciar esta clase, yo quiero leerles una frase del Runasimi para poder reflexionar sobre el tema del día de hoy. Mana runasimbillapi rimaistikuja ancha kasuancucho castellano rimachtaja. Ichaja uyarinku pacha chaimi ñujaiku iskaini simipatuni guawaiku yachanamanta munaiku. No nos hacen caso cuando hablamos en quechua, pero cuando hablan castellano sí les escuchan de inmediato. Por eso queremos que nuestros hijos aprendan ambas lenguas. Este es un diagnóstico sociolingüístico que se realizó en Cusco, en Canchis, en el año 2008. Y precisamente este extracto refleja que el Perú, a pesar de ser un país megadiverso y reconocido constitucionalmente en los artículos 2, inciso 2, 2, inciso 19, en el último párrafo del artículo 17, en el artículo 48, aún sigue preexistiendo esta discriminación racial, esta discriminación étnica, esta desigualdad estructural que padecen nuestros pueblos indígenas originarios. Muy bien. Yo dividí esta sesión en un contenido temático. Primero vamos a abordar los conceptos claves, que muchas veces es muy ajeno para nosotros los abogados y abogadas. Sin embargo, para comprender derechos culturales y derechos lingüísticos, no podemos analizarlos de una perspectiva jurídica netamente.
Necesitamos ayuda de otras disciplinas como la antropología, la sociolingüística, la lingüística. Vamos a analizar la diversidad cultural y lingüística intercultural que existe en el Perú, el contexto sociojurídico histórico de las lenguas indígenas originarias y este reconocimiento constitucional que ha tenido, esta cooficialidad de las lenguas. Vamos a analizar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional a lo largo de estos últimos 10 años. Y por último, ¿cuáles son las implementaciones que han surgido a partir de esos reconocimientos de esas sentencias, ¿no? ¿Cuál es la institucionalización de las lenguas indígenas originarias que el Tribunal Constitucional precisamente ha enfatizado que es imprescindible e importante enmarcar esta oficialidad en el Estado peruano, ya que nosotros como país somos un Estado constitucional multicultural? Muy bien. Vamos a analizar este primer capítulo como conceptos claves. Esos conceptos a veces pueden ser bastante interesantes, bastante debatibles, cuestionables. Sin embargo, de una perspectiva sociológica y antropológica vamos a analizar conceptos como la cultura, tradiciones, usos, lengua, para poder comprender esta connotación social, histórica, lingüística, para posteriormente abordar la definición de los derechos culturales y lingüísticos, que, ojo, no pueden ser adoptados de manera jurídica netamente, porque hay una connotación, sobre todo cuando se trata de derechos culturales y lingüísticos en estos pueblos, tenemos que analizar de una perspectiva interdisciplinar. Muy bien. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar definiendo la cultura. Cuando nosotros hablamos de cultura, existen muchas definiciones de cultura, ¿no? En los años 1952, los profesores Kruber y Kuhlmann señalaron que existían alrededor de 164 definiciones de cultura dentro de las ciencias sociales. Recordemos que el derecho es una disciplina, es una ciencia social inexacta, y pues se encuentra regada a otras disciplinas también de las ciencias sociales, como antropología, sociología, geografía e historia. Estos autores señalaron de que precisamente la cultura no puede ser una cultura estática, sino que es una cultura que se encuentra enfatizada dentro de estos hábitos o tendencias adquiridas frecuentemente por un acto. En ese marco, esos autores establecieron en los años 52 que sí existen definiciones de cultura, pero alrededor de 164, agrupadas en definiciones descriptivas, históricas, normativas, psicológicas, estructurales y genéticas, ¿de acuerdo? Pero básicamente esta definición de cultura y esta descripción, esta agrupación que se divide en 6 tipos ya mencionados, establece que se concentran básicamente en estos hábitos o tendencias adquiridas por un determinado grupo, un determinado individuo a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y que esta cultura, estas acciones, estos actos, forman parte de las creencias de un determinado grupo humano que van coexistiendo, que van practicándose, que son transferibles, que son mutables. Vamos a seguir recorriendo los años y vámonos al año 81. El profesor Bazán establecía de que la cultura son todos los aspectos de la sociedad. En ella enmarca la economía, la política, la alimentación, la sexualidad, las artes, la tecnología, la salud, entre otros. Este autor señala de que no solamente debe estudiarse la cultura como dentro de esta perspectiva, de esta agrupación que realizan los profesores Kruber y Kuhlmann, que señalan prácticamente que deben ser estudiadas mediante estos hábitos, estos usos. Por el contrario, este profesor Bazán tiene otro enfoque. Él señala que debe ser estudiada bajo un enfoque transversal. Seguidamente, desde la filosofía, el profesor Ernst Cassirer, en los años 98, le establecía que la cultura forma parte del elemento esencial del ser humano por esta condición simbólica, y existe una conexión estrecha entre cultura e identidad, que esto precisamente se construye dentro del derecho constitucional como el derecho a la identidad individual y colectiva que tenemos todas las personas. En este caso, el profesor Ernst Cassirer, desde un punto de vista filosófico, establece que las culturas se conciben como sistemas funcionales al interior de los cuales nosotros los individuos tenemos un símbolo de identidad, y que este símbolo de identidad nos permite conformar parte de un determinado grupo, un determinado territorio. Yo tengo una definición propia de cultura en un texto que he compartido a la organización.
Habiendo recopilado toda esta información, personalmente yo considero que la cultura es este intento de adaptación social como un conjunto de mediaciones, instituciones sociales, distintivas. Nosotros como individuos fomentamos nuestros usos, hábitos, costumbres a un determinado territorio, ¿de acuerdo? Pero el Estado nos debe garantizar los elementos esenciales mediante una institucionalización para nosotros como individuos poder construir esta identidad, estas culturas, estos usos, hábitos y costumbres. Y esto en el derecho constitucional, dentro de una perspectiva holística, lo podemos denominar el derecho a la identidad individual y colectiva. El derecho que yo, individuo, tengo a fomentar mis prácticas culturales de manera individual, pero también pertenecer a un determinado grupo colectivo, de acuerdo a un determinado grupo colectivo en el cual yo pueda fomentar de manera amplia mi derecho a mis costumbres, a revitalizar mi cultura, el derecho a usar uso de mi idioma propio en un determinado territorio, ¿de acuerdo? En pocas palabras, los profesores Fidel Tubino y Ademir Flores, en un libro titulado Interculturalidad Crítica como Política de Reconocimiento, que se publicó hace 3 años en el Fondo Editorial PUC, esos autores señalan que la cultura es bastante inexacta en poder definir, porque existen diferentes nociones de cultura. Sin embargo, la cultura responde a las preguntas de ¿para qué? ¿Y cómo debemos vivir? O mejor aún, ¿quiénes somos y quiénes queremos ser? Porque precisamente nosotros, los individuos, vamos construyendo estas prácticas culturales, estas connotaciones lingüísticas, estos usos, hábitos, costumbres en un determinado territorio. Muy bien, ya definimos lo que es cultura. Ahora vamos a definir lo que es lengua. Cuando nosotros hablamos de lengua, la lengua es una construcción social en un sistema de comunicación elaborado por los propios hablantes. Elaborado dentro de un proceso histórico, es una construcción que dan los propios grupos sociales. Y esta lengua tiene connotaciones lingüísticas que tienen connotaciones culturales. Cuando nosotros hablamos de la lengua materna, es la primera lengua que ha adquirido una persona dentro de un proceso de socialización y dentro de los primeros 5 años de vida. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la lengua tiene una definición como esta construcción social, ese sistema de comunicación oral y escrito en la cual las personas adquieren con la finalidad de poder, de poder efectivamente comunicarse, pero también de pertenecer a determinados grupos sociales. ¿De acuerdo? Y el profesor Luis Calvet, que es muy conocido dentro de la sociolingüística, él tiene muchos libros de política lingüística, planificación lingüística, él establece que las lenguas evolucionan y precisamente sus propios hablantes son quienes crean relaciones, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hablamos de lengua indígena, son las lenguas habladas por los pueblos indígenas originarios aquí en nuestro país. Hablo de la lengua indígena originaria. Y estas lenguas indígenas originarias están reconocidas en la Constitución, en el artículo 48. Quiere decir que el Estado peruano reconoce la oficialidad de las lenguas. Y eso en el estudio de la planificación lingüística de estatus significa cuando un Estado, en este caso el Perú, reconoce la oficialidad del castellano y de las lenguas indígenas originarias de conformidad al artículo 48, tiene una connotación constitucional, se le atribuye esta categoría de derecho fundamental de orden constitucional. Quiere decir que todas las personas tenemos derecho a usar nuestra lengua materna en los ámbitos públicos y privados. Por ejemplo, yo tengo derecho a usar mi lengua materna, que es el castellano, cuando voy a realizar un trámite administrativo, cuando voy a participar en un proceso judicial, cuando voy a disponer de medios comunicativos. De igual manera los tienen nuestros pueblos indígenas originarios, ¿de acuerdo? Y ese reconocimiento constitucional parte de esta construcción social, este reconocimiento de cultura y de la lengua. Muy bien. Analizamos costumbres y tradiciones que va muy arraigada a la interpretación del artículo 2, inciso 2 y el artículo 2, inciso 19. La tradición es considerada como una expresión de permanencia en el tiempo de una comunidad. Y esa tradición puede variar de acuerdo a las culturas, según los grupos sociales, según el tiempo, según el territorio. En el Perú existen 55 pueblos indígenas originarios y cada pueblo indígena originario fomenta sus usos, hábitos, costumbres y tradiciones, ¿de acuerdo? Porque esta tradición va a variar a cada cultura y a cada lengua y cada comunidad tiene sus propias prácticas culturales, sus propias prácticas tradicionales y de costumbre, ¿de acuerdo? Muy bien.
Ya analizamos qué es cultura, qué es lengua, mencionamos qué es lengua indígena o originaria, qué es costumbre como esta rutina cotidiana o un hábito personal o incluso este hábito que puede realizarse en un determinado grupo colectivo. Vamos a analizar esta parte que me interesa mucho, que es la interculturalidad, para ya iniciar a esta diversidad cultural y lingüística que existe en el Perú, y vamos a ir de lleno a este reconocimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional. De acuerdo que reconocen estos derechos, los derechos de nuestros pueblos indígenas, los derechos culturales y lingüísticos. Sin embargo, tengo algunas connotaciones, porque sabemos que como abogados no tenemos expertise o tal vez conocimientos sobre temas culturales y lingüísticos, porque no es nuestra especialidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí en algunas sentencias ha habido algunas falta de motivación, tal vez en este plano lingüístico. Sin embargo, se ha tratado de dar algunos avances que son loables, por supuesto. Muy bien, la interculturalidad. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, es un terreno bastante peligroso, diría yo. Peligroso porque la interculturalidad puede ser estudiada de un punto de vista positivo, negativo, crítico, microinterculturalidad, macrointerculturalidad. Solamente en este caso vamos a estudiar la interculturalidad positiva, negativa y la interculturalidad crítica y funcional de manera general, para nosotros reconocer que nuestro país es un país megadiverso, es un país que existen muchos grupos culturales, no solamente nuestros pueblos indígenas, también grupos de personas con discapacidad, población afro, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad positiva, o también conocida como la interculturalidad de hecho, es este proceso social, es este proceso, fenómeno social, en la cual se conciben dos o más culturas en un determinado territorio. Y pues fomentan sus usos, hábitos, costumbres, pero al momento de fomentar van a intercambiar y van a dialogar pacíficamente, ¿de acuerdo? Esta es una connotación bastante utópica, diría yo, y bastante vaga, porque sabemos de que en los territorios existen dos o más culturas que coexisten, que comparten, pero también existen diferencias, brechas que no permiten esta comunicación efectiva. De la otra cara de la moneda, la interculturalidad negativa nos dice que se desarrolla esa existencia precisamente. Se reconocen las diferentes culturas en un determinado territorio, pero siguen existiendo estas brechas, estos impedimentos, esas injusticias interculturales, justicias sociales, lingüísticas, que no permiten que los individuos puedan garantizar sus derechos fundamentales y humanos por el mero hecho de que en la sociedad existe una estigmatización y una desigualdad estructural. ¿De acuerdo? Y vamos a analizar la interculturalidad crítica. La interculturalidad crítica se traduce en los años 2006 por un libro de la profesora Catherine Walsh. Ella señala la interculturalidad crítica y su pedagogía decolonial. Y el profesor Tiel Tubino también lo menciona mucho. Ella establece que la interculturalidad crítica es precisamente este reconocimiento, ¿no? Vamos a hacer dos o más culturas, vamos a reconocernos, pero vamos a reconocer estas diferencias, y lo que nosotros vamos a buscar es suprimir estas diferencias mediante un diálogo recíproco. Vamos a buscar tolerar e incorporar estas diferencias estructurales en nuestra sociedad, con la finalidad de fortalecer esas diferencias, pero también que ambos podamos aprender. Es una definición que nos asemeja mucho a nuestra realidad peruana, ¿de acuerdo? Porque como tal, la interculturalidad positiva de que esta construcción social, fenómeno social que permite la interacción de dos o más culturas y que fomenta la paz, la tolerancia, yo considero que es un concepto bastante utópico, porque eso en realidad no se da en el Perú. El Perú es un país megadiverso, pero también es un país donde existe esta discriminación étnica, racial, estas desigualdades estructurales, este racismo que está concebido desde la colonialidad, desde el proceso de la modernización que existe el mundo. Entonces vamos a ver de qué tienen estas connotaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya aprendimos estos conceptos que no son para nosotros los abogados, que no nos enseñan en la universidad, tal vez en nuestra formación. Por ahí nos enseñan algo en sociología y derecho, o en sociología jurídica. Sin embargo, para nosotros estudiar derechos culturales y lingüísticos es importante conocer estos conceptos, conocer de esos autores y, por supuesto, la aplicación de estos conceptos en la realidad peruana. Muy bien. Vamos al capítulo número 2. Ahora vamos a conocer la diversidad cultural y lingüística que existe en el Perú. El profesor Agustín Panizo señala que al momento en el Perú existen 50 lenguas que podríamos llamar peruanas, 48 lenguas indígenas originarias,
que son identificadas por el Estado a través de herramientas lingüísticas, el castellano peruano y la lengua de señas peruana. El artículo 48 de nuestra Constitución reconoce precisamente que el Estado peruano se hablan las lenguas, bueno, como tal, no dice lenguas indígenas originarias, las señalan lenguas aborígenes, menciona, son las lenguas predominantes en el Perú, el castellano, las lenguas aborígenes y según las zonas donde se encuentren o estas predominen. En el año 2010 se publicó una ley, la Ley de Lengua de Señas Peruana, que reconoce como oficial esta lengua a las personas con discapacidad auditiva dentro de esta construcción de modelo social. Y al reconocerse como lengua oficial tiene la categoría de idioma y como tal, el Estado está en la obligación de implementar política pública, implementar este servicio educativo, porque tienen que garantizar, proteger y respetar esos derechos de las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Por eso se habla que en el Perú existen 50 lenguas. 48 lenguas indígenas originarias por parte de los pueblos indígenas que son habladas por nuestras poblaciones ancestrales, el castellano peruano y la lengua de señas peruana, ¿de acuerdo? Son estas lenguas que tenemos en el Perú como oficiales, 50 lenguas en total. Quiero que me escriban en el chat, ¿ustedes sabían que teníamos 50 lenguas en el Perú? ¿Sabían, no sabían? Y que el Estado peruano ha reconocido, ha ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la cual establecen precisamente esta obligación de garantizar servicios públicos, atención de salud, atención en el ámbito educativo, tal vez en el sector justicia, garantizando, por supuesto, que los hablantes de la lengua indígena, nosotros como hablantes de castellano peruano, o tal vez las personas con discapacidad auditiva, tengan el derecho a usar esta lengua, su lengua materna, su idioma propio, y a manifestarla dentro de un ámbito individual, pero también colectivo, de manera plena, bajo el principio de igualdad y no discriminación. A ver. Pensé que había leído... muy bien, sí. Otra vez, en el Perú existen 48 lenguas indígenas originarias, el castellano peruano y la lengua de señas peruana. Estos tres nos suman, 48, una lengua castellano peruano y una lengua de señas peruanas. Estos tres nos suman 50, ¿de acuerdo? Pero como tal no vamos a hablar de estas 50 lenguas, vamos a hablar de las 48 lenguas indígenas originarias, ¿de acuerdo? Bueno, en el Perú actualmente existen 55 pueblos indígenas originarios, de conformidad a la última base de datos del Ministerio de Cultura. Hubo un censo que se realizó en el año 2017, en la cual identifica que alrededor del 26% de la población se autoidentifica como parte de un pueblo indígena originario. Quiere decir que alrededor de 5.984.708 personas se identifican como parte de una población, de una comunidad indígena originaria. El departamento con mayor población indígena es Lima, con más de 1.346.399 personas, representando un 22,5%. Quiere decir que en Lima, la capital, existe una mayor población indígena, ¿de acuerdo? Y el segundo departamento con mayor población indígena es Puno, con más de 850.000 personas, que se refleja un 14,3%. Esta es la diversidad cultural en el caso de los pueblos indígenas originarios, porque a partir de ahora en adelante vamos a hablar de pueblos indígenas originarios, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de población afro, personas con discapacidad, no, vamos a hablar de aquí en adelante pueblos indígenas originarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, exacto. Jorge Alex nos dice, 36 lenguas originarias en mi país, Bolivia. Exacto. Bolivia fue uno de los países, la Constitución actual del año 2009, me parece, si mal no me equivoco, es del año 2009, reconoce a Bolivia como un estado plurinacional. Y en sus artículos primeros reconoce y expresamente señala todas las lenguas indígenas que existen. Además, el Perú y Bolivia comparten algunas lenguas transfronterizas. Por ejemplo, el quechua, el aymara y el eseja. Son lenguas que se hablan tanto en Perú como en Bolivia. ¿De acuerdo? Es un dato que por ahí les doy el compañero que está comentando. Sí, exacto. Sí, muy bien. Y de hecho Bolivia tiene una ley, la Ley de Derechos Lingüísticos y Políticas Lingüísticas, que se publica en el año 2010 en el gobierno del expresidente Evo Morales, en la cual de igual forma reconoce esta oficialidad de las lenguas. Muy bien, excelente. Ahí por ahí haciendo algunos datos comparativos, un derecho comparado. Y vamos a analizar esta diversidad cultural que existe en el Perú. Más de 26% de la población
se autoidentifica como miembro de un pueblo indígena originario. En Lima existe la mayor población indígena y el segundo departamento con población indígena es Puno. Ahora vamos a comentar, sí, un saludo para nuestros hermanos bolivianos. Ahora vamos a hablar sobre la diversidad lingüística. Ojo que de aquí en adelante estamos hablando de pueblos indígenas originarios, ¿de acuerdo? Porque hay otras connotaciones, hay modelos sociales, socioculturales para hablar de procesos de discapacidad, población afro, pero vamos a hablar de aquí en adelante población indígena originaria, ¿de acuerdo? Muy bien. La diversidad lingüística en el Perú. Actualmente existen 48 lenguas indígenas originarias. 48, ¿de acuerdo? Lenguas indígenas originarias. 44 amazónicas y 4 andinas. La última lengua a reconocerse como oficial fue la lengua ayéninca en el año 2018. Pero hasta antes del año 2018 se hablaba 47. Con esta nueva reincorporación, categorización de reconocimiento de la población ayéninca como parte de un pueblo indígena, en la base de datos y también conforme a este criterio lingüístico se reconoció también que tenían su propia lengua, así que en el Perú en total se hablan 48 lenguas indígenas originarias. 44 situados en la zona amazónica y 4 en la zona andina. De estas 48 lenguas, 23 lenguas son predominantes. Las lenguas indígenas más habladas son el quechua, con más de 3.8 millones de hablantes, y de hecho la lengua quechua es una de las lenguas que se hablan tanto, por ejemplo, en Apurímac, Ayacucho, Cusco, pero también en Lima. Hay mucha población quechua hablante en Lima, sobre todo en San Juan del Lurigancho, en San Juan de Miraflores y en Manchay. ¿De acuerdo? Eso es un dato que les comento. De las lenguas indígenas originarias más habladas son el quechua, el aymara, el ayáninca, el aguajún, el shipibo-conibo y el shawi, de conformidad al mapa etnolingüístico, que les voy a mostrar qué es el mapa etnolingüístico. Y este mapa etnolingüístico se crea a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que el Estado peruano debía elaborar una herramienta, que es el caso de María Díaz Cáceres de Tinoco. Y a partir de esta sentencia se crea este mapa etnolingüístico. El Tribunal Constitucional delegó obligaciones primero al Ministerio de Educación y pasó al Ministerio de Cultura, y pues aquí se da esta institucionalización de las lenguas mediante esta sentencia del Tribunal Constitucional que más adelante lo vamos a analizar. Las lenguas menos habladas son el taushiro con 1 hablante, el resígaro y el omagua con 3 hablantes, el iñapari con 5 hablantes y el muniche con 8 hablantes. Todas estas lenguas que están en peligro de extinción o son amenazadas se encuentran en la zona amazónica, ¿de acuerdo? Loreto es el departamento con mayor número de lenguas indígenas, con un total de 29 lenguas indígenas. Increíble. Estos son los datos que existen en nuestro país. Esta diversidad cultural, lingüística, esta identificación de nuestros pueblos indígenas originarios. Ahora analizamos el contexto sociojurídico histórico de las lenguas indígenas, cómo otras constituciones reconocieron las lenguas indígenas y, por supuesto, cuál fue el primer reconocimiento que le da oficialidad e institucionalidad a una lengua indígena original. La Constitución del año 1920, en el artículo 58, reconoció a los pueblos indígenas, pero como tal señalaba que el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. Cuando nosotros hablamos de raza, ese es un terreno muy peligroso, diría yo, porque la raza se construye dentro del proceso de colonización y dentro de la modernidad. La raza en un sentido histórico, incluso un sentido social, es definida como esta creencia de superioridad por un conjunto de rasgos biológicos, intelectuales, morales y espirituales, ¿de acuerdo? Hay algunos autores que han estudiado y han entablado ese reconocimiento de la raza dentro de un proceso científico. Por ejemplo, Carl Linneo, que fue el padre de la taxonomía, él tiene un libro y él reconoce las categorías de raza, ¿no? Por ejemplo, él establecía que el europeo blanco tenía que estar en primer lugar, seguidamente del americano rojo, el asiático amarillo y el africano negro, ¿no? Y él construyó esta taxonomía a partir de estos rasgos físicos que tenían las personas. Immanuel Kant también tiene una obra, ¿no?, muy interesante que él establece, da la categoría de raza como categoría científica, ¿no? Y él establece, por ejemplo, que los americanos indios y los negros africanos, que es como tal lo menciona en su obra, están en la última categoría, están hasta en lo más bajo.
¿De acuerdo? Entonces aquí la definición de raza, diría yo, no es tan adecuada porque dentro de este proceso histórico y social y esta construcción, la raza es definida como una creencia de superioridad, un conjunto de rasgos biológicos, intelectuales, físicos, espirituales, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para comentar esto y que nace dentro de un proceso de la colonización, dentro de la modernidad, que precisamente la colonización yo diría que fue la otra cara de la modernidad, ¿no? La llegada de la conquista, del descubrimiento de América, se relacionó mucho la raza con el capitalismo, y cuando hablamos de colonialidad, pues es la cara oculta de la modernidad, porque precisamente eran todos estos abusos que eran cometidos por la raza europea, como señalan algunas obras históricas, sobre todo de Carl Linneo, que él establecía esta clasificación, o incluso Immanuel Kant, pues se constituye un mundo capitalista y de abuso, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por eso decimos que el derecho muchas veces es ajeno a otras disciplinas de las ciencias sociales. Y como sabemos que nosotros los abogados no estudiamos netamente temas como cultura o interculturalidad en la malla curricular, pero cuando aprendemos derechos culturales es importantísimo. Por eso acá, cuando señala el artículo 58 de la Constitución del año 20, que los pueblos indígenas se les reconoce como raza, pues aquí estamos hablando de una creencia de inferioridad en ese sentido dentro de un proceso de colonización y dentro del proceso de la modernidad, ¿no? Bueno, acá establece, dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. Esto fue lo que marcó la Constitución del año 1920. Se reconoce la raza indígena dentro de este contexto y pues también estableció el fomento de su desarrollo y su cultura en armonía. La Constitución del año 33, en su artículo 207, expresó que las comunidades indígenas tienen existencia legal y personería jurídica, ¿no? Aquí se le daba existencia legal y personería jurídica también por el tema de sus territorios, ¿de acuerdo? Y ya se le reconocían dentro del ámbito jurídico, se le daba esta categoría de personería, ¿de acuerdo? Seguidamente, la Constitución del 79 ya tuvo muchos avances muy connotables, sobre todo porque en esos años pues ya estaba establecida Naciones Unidas, en el año 1948 se había publicado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sabemos que es un acto no declarativo vinculante, pero sí es importante porque enmarca la positivización de los derechos humanos. Ya se encontraba vigente el Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, y pues el Estado peruano es parte, ¿no? Ratificó esos tratados internacionales, ha dado su voluntad en los actos no declarativos. Sin embargo, cuando mencionamos en este artículo 79, ya tiene una evolución. Tiene una evolución bastante notable porque reconoce sus artículos 35 y 83 que el Estado peruano promueve el estudio y conocimiento de las lenguas aborígenes. Y de igual forma reconoce esta oficialidad, este fomento, estos usos, estos hábitos que tienen los hablantes a fomentar su lengua. ¿De acuerdo? Y la Constitución actual, la Constitución vigente en el Perú, en los artículos 2, inciso 2 y 2, inciso 19, reconoce este derecho a la identidad individual y colectiva, el derecho al ejercicio de un intérprete. El artículo 17, en el último párrafo, reconoce el derecho a la educación intercultural bilingüe, y precisamente el artículo 48 de la Constitución vigente reconoce de manera expresa la oficialidad de las lenguas. Pero la Constitución del 93 no fue una norma jurídica que trajo consigo, a pesar de haber sido la Carta Magna, no trajo consigo esta novedad. En el año 1975, durante el gobierno del expresidente Juan Velasco Alvarado, por primera vez en el Perú y a nivel de América Latina, se reconoce la lengua quechua como lengua oficial. Este decreto ley 21156, publicado el 27 de mayo del año 1965, reconoce que la lengua quechua debía ser difundida en el ámbito educativo, en el ámbito de la justicia, e incluso en los ámbitos de servicios públicos, ¿de acuerdo? Y pues esta ley tuvo una connotación, es un avance, porque aquí por primera vez se reconoce esta oficialidad de esta lengua y que era de uso obligatorio. Y a partir de esta ley, en los años siguientes se construye este concepto se construye la política educación bilingüe intercultural, la primera, y pues se desarrolla en esta política también algunos términos en cuanto a interculturalidad, que este concepto fue traído de aquí, de México, ¿no? Aquí en México se desarrolla por primera vez la interculturalidad en los años 75 durante un congreso,
Sin embargo, antes que ya estuviera inmerso este concepto, ya el Perú había dado esta oficialidad a la lengua quechua. Y cuando se da oficialidad a una lengua, aquí estamos hablando de una planificación de corpus y de estatus. Esto es parte de la planificación lingüística. Planificación de corpus es porque esta lengua va a tener alfabetos, se van a generar diccionarios, se van a generar material para que la lengua pues tenga una estructura. Y planificación de estatus, porque esta lengua es reconocida a nivel Estado y esta va a ser oficial. ¿Qué quiere decir? En el caso de los pueblos indígenas, un ejemplo, si yo soy parte de un pueblo indígena y soy hablante de una lengua indígena, tengo derecho a hablar en mi lengua materna en las zonas predominantes. ¿De acuerdo? Tengo derecho a un proceso judicial en mi lengua. Tengo derecho a realizar trámites administrativos en mi lengua. Tengo derecho a recibir educación en mi lengua. Pero no solamente en mi lengua, sino también con connotaciones culturales y con la connotación de la interculturalidad crítica que habíamos analizado hace un momento. Este fue por primera vez a nivel de América Latina que tuvo este reconocimiento en el año 1975. Ahora vamos a analizar el tema principal, ¿de acuerdo? Pero antes de analizar el tema principal, yo he hecho esta intersección de derechos culturales, derechos lingüísticos y derecho a la identidad cultural, que es precisamente lo que va a desarrollar el Tribunal Constitucional en sus sentencias, ¿de acuerdo? Mi especialidad son derechos lingüísticos y políticas lingüísticas y políticas culturales, con enfoque de derechos humanos, por supuesto. Yo que he hecho una intersección bastante interesante. Sabemos que los derechos humanos son derechos interdependientes, son indivisibles, son universales, ¿de acuerdo? Sin embargo, es preciso señalar que para la garantía de los derechos lingüísticos siempre va muy arraigado con los derechos culturales y el derecho a la identidad cultural. De los derechos lingüísticos, porque es el derecho que toda persona tiene a usar su lengua materna de manera oral o escrita o a través de un intérprete en el ámbito público y privado. En el Perú, por primera vez, el profesor Manuel Bermúdez Tapia publica un libro sobre los derechos lingüísticos en los años 2000. Sin embargo, todavía no existía una ley, la ley de lenguas que se publicó en el año 2011, pero miren, 11 años después de la publicación de este libro, en la cual reconocía de suma urgencia la implementación de una ley y de políticas públicas. Entonces, los derechos lingüísticos es el derecho que tenemos todos nosotros, el derecho a usar nuestra lengua materna de manera oral o escrita, y pues, o acceder a un intérprete en el ámbito de justicia, en el ámbito de salud. Vamos a analizar sentencias del Tribunal Constitucional, que hay personas que fueron sentenciadas más de 20 años, 30 años, por no conocer la lengua materna. Y se les vulneró el derecho a la defensa, a las garantías judiciales, el debido proceso. Imagínense, han habido personas analfabetas, hablantes de lengua indígena, que no conocían el castellano o lo conocían de manera incipiente y fueron sentenciados. Ustedes imagínense ser sentenciados por solamente no saber comunicarse. Les causaría impotencia, ¿verdad? Discriminación. Hay un tema aquí de desigualdad dentro de la propia estructura pública. Pero imagínense, han habido ahora último tres sentencias. La última sentencia fue publicada este año en enero, que pues declararon fundado un habeas corpus. Fue un habeas corpus, una señora había sido sentenciada por el delito de tráfico ilícito de drogas. No, fue por violación sexual de menor de edad en Arequipa, y esta persona era una persona quechohablante que no conocía el castellano de manera escrita, tampoco lo leía, pero a la vez lo comprendía, y tampoco comprendió un lenguaje jurídico. No hay muchas personas que han emigrado tal vez de comunidades a la capital o a algunas ciudades, y muchas de ellas adquirieron o aprendieron el castellano dentro de un proceso de socialización como tal, o tal vez aprendieron la escritura, pero un proceso de socialización estándar, ¿verdad? Tal vez algunos no conocen términos jurídicos. De hecho, nosotros cuando comenzamos a estudiar derecho no conocíamos términos jurídicos. Por ejemplo, ius res, el derecho a la propiedad, no lo conocíamos antes de llevar derechos reales, tal vez. O las normas ius cogen, que se hablan en el derecho internacional público. O tal vez el principio pacta exus servanda, que también se habla en el derecho internacional público. O dentro del derecho penal, tal vez estas diferencias de homicidio calificado, homicidio culposo, parricidio, feminicidio, estas connotaciones como tal, pues nosotros lo adquirimos ya habiendo llevado estos cursos, adquiriendo ese proceso de aprendizaje. Sin embargo, muchas personas hablantes de lenguas indígenas originarias desconocen términos jurídicos y también desconocen este lenguaje técnico.
Y los procesos judiciales se llevan bajo este lenguaje técnico. Y muchos de los abogados, o tal vez muchas de las personas que tuvieron acceso a la defensa pública, porque la defensa pública brinda servicio de gratuidad, tampoco conocieron esta lengua indígena o tal vez no solicitaron un intérprete. Bajo estas premisas, muchas personas han sido condenadas por el mero hecho de no saber su lengua materna, de no saber el castellano y tener una lengua, como lengua materna una lengua indígena o original. Es increíble. Vamos a analizar las últimas 3 sentencias, de verdad, a mí me conmociona mucho y también me da mucho coraje a veces por parte de la institución pública, magistrados que tal vez no conocen estos temas, que como les digo, a veces son muy ajenos al derecho, mayormente en el derecho constitucional sale el derecho a la salud, a la educación, ¿no? Pero los derechos culturales tienen un tratamiento jurídico bastante especial porque se tiene que conocer otras disciplinas, porque se estudia de manera interdisciplinaria, y tal vez muchos magistrados no se capacitaron de este proceso intercultural o aplicar justicia con enfoque intercultural y condenaron a estas personas sentencias que pues van más de los 20, 30 años. Imagínense, es increíble. Esto trata de los derechos lingüísticos, ¿de acuerdo? Y reconocido en la Constitución, en el artículo 48 y también en el artículo 2, inciso 19. El derecho a la identidad cultural es el derecho que tenemos todos nosotros, nuestros derechos a practicar nuestros usos, hábitos, costumbres, tradiciones, nuestra lengua, ¿de acuerdo? Este derecho a la identidad cultural significa que yo voy a practicar todos estos aspectos y voy a fortalecer mi identidad, voy a desarrollar mi proyecto de vida digna, voy a desarrollar una vida digna a través de estas connotaciones, lo puedo hacer de manera individual, pero de igual forma de manera colectiva, porque de esta manera yo voy a reforzar un lazo de pertenencia, mi persona y la comunidad, sobre todo en los casos de pueblos indígenas originarios. A mí me encanta mucho estudiar los pueblos indígenas originarios y por eso ya me mudé a México hace algunos años. Y vivo en el sur, en frontera con Guatemala, y he tenido oportunidad de estar con los pueblos de México, en Guatemala, y cuando iba a Perú también. Y lo que me he dado cuenta es de que tienen algo en común, que es este lazo, esta conexión. Yo cuando aprendí quechua, a mí nunca me enseñaron cómo se dice amigo. No existe la palabra amigo, existe la palabra mi hermano, mi hermana. Turi, mi hermano, ñaña y mi hermana. E igual de forma, tal vez en algunas lenguas de familias protomayas, aquí en México, o tal vez en, bueno, estudié quechua de variante chanca. Tampoco me enseñaron la palabra hasta nunca, sino tupasmanchicama, que significa hasta que nos volvamos a encontrar, hasta que la vida nos vuelva a encontrar, o pajarincama, que es hasta mañana. Y de igual forma tienen las mismas connotaciones algunos idiomas mayas guatemaltecos, o tal vez algunas lenguas indígenas de la familia protomaya que hay en México. Entonces es importante que, sobre todo en el plano del contexto de los pueblos indígenas, tienen una conexión, un nexo bastante directo. De acuerdo a esta identificación del individuo con el grupo y también dentro del territorio. Hay sentencias de la Corte Interamericana que hablan sobre la identidad y la conexión territorial que tienen nuestros pueblos, ¿de acuerdo? Y por último, los derechos culturales es este derecho a fomentar las tradiciones, uso, a practicar nuestra cultura sin ser objeto de discriminación alguna, el hábito, tendencia, el derecho a fomentar nuestros usos, tradiciones, como expresión máxima dentro de, pues, el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es una inserción que he tratado de realizar entre derecho a la identidad cultural, derechos culturales y derechos lingüísticos, que sobre todo en los derechos lingüísticos va muy arraigado, ¿de acuerdo? Tiene mucha connotación y las sentencias del Tribunal Constitucional sobre todo hacen connotación en cuanto a ello. Muy bien. A ver, vamos a ver, hay comentarios. Se supone, a ver, acá hay comentarios. En caso de dirigentes de una comunidad indígena, al defender la propiedad de sus tierras, derecho al labor. Ah, muy bien. Luego vamos a responder la pregunta. Muy bien. Vamos a ver la primera sentencia requerida en el expediente 006-2008. Bueno, aquí el Tribunal Constitucional señaló en su fundamento 21 y habló sobre el derecho a la identidad cultural de los grupos minoritarios. Como tal, actualmente ya no se dice grupos minoritarios porque hablar de minoría podría hablarse de menoscabo tal vez, o estas
esta falta de reconocimiento de que pues tal vez poblaciones con connotación cultural como personas con discapacidad, pueblos indígenas originarios, población afrodescendientes como tal, no son reconocidos como grupos minoritarios. Actualmente se reconocen como grupos de especial protección o atención. ¿De acuerdo? Sin embargo, en esos años el Tribunal Constitucional habló sobre el derecho a la identidad cultural de los grupos minoritarios y estableció que precisamente toda la existencia de un fenómeno cultural es inherente a toda agrupación humana y no solo a los grupos étnicos. Aquí el Tribunal Constitucional desarrolla la interpretación del derecho a la identidad cultural, como les había comentado. Como nosotros hablamos del derecho a la identidad cultural, no solamente va abocada a nuestros pueblos, no va arraigada a todos nosotros, ¿no? Población afro, nosotros castellano hablantes, que tal vez no pertenecemos a la población afro, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, pero aquí el Tribunal Constitucional desarrolla el término de vida cultural, ¿no? Esta interpretación no debe restringirse a grupos denominados minoritarios, sino que se debe otorgar un sentido amplio. Y cuando hablamos de este sentido amplio, es todas las manifestaciones culturales que nosotros comentamos y desarrollamos dentro de un determinado territorio. Seguidamente, en el año 2009, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia recaída en el expediente 0022-2009, en el Fundamento Jurídico 5 estableció la facultad que tiene toda persona que pertenece a un grupo étnico a ser respetada. No solamente el derecho a fomentar sus culturas, hábitos, costumbres, sino también a ser respetada por el mero hecho que esta persona fomente estas tradiciones a este grupo en la cual pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que el Tribunal Constitucional ya hacía un reconocimiento y agregó este componente de respeto, y no solamente respeto por parte de la sociedad, sino también respeto por parte del Estado. ¿Cómo? A través de la implementación de leyes y política pública con enfoque de derechos humanos, con este enfoque transversal, con este principio de igualdad y no discriminación, accesibilidad, convivencia, recursos propios, recursos presupuestarios que debe tener el Estado, ¿de acuerdo? Entonces aquí el Tribunal Constitucional desarrolla este sentido amplio de el derecho a la identidad cultural en el sentido colectivo de pertenecer a un grupo étnico. En el año 2014 se publica esta sentencia, de igual manera, la sentencia 02196 del año 2014, y aquí en el Fundamento Jurídico 3 reconoce que la Constitución, de manera expresa y tácita, pues menciona este pluralismo cultural existente en la sociedad, ¿verdad? Y desarrolla este derecho a la identidad individual y también a la identidad colectiva, ¿de acuerdo? Precisamente que los pueblos indígenas originarios, ya se ofrece la atención, que deben recibir protección por parte del Estado, ¿no? Y aquí hay una institucionalización, ¿no? El Ministerio de Cultura se crea en el año 2010 mediante ley, en el año 2011 se crea la dirección, el Viceministerio de Interculturalidad, la Dirección General de Derechos de Pueblos Indígenas y algunas direcciones de línea, como la Dirección de Lenguas Indígenas o la Dirección de Discriminación Étnico-Racial, entre otras direcciones. Sin embargo, aquí ya existía esta oficialidad, reconoce que el Estado debe proteger y brindar especial atención, precisamente también porque el Perú ha sido un país que ha ratificado el convenio 169 de la OIT, que se publica en el año 89 a nivel de Naciones Unidas, y este es el convenio vigente y macro que reconoce, tutela y garantiza los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y algunos derechos exclusivos que se reconoce como tal exclusivos por las meras características y el proceso histórico que tienen nuestros pueblos. Por ejemplo, ¿qué derecho exclusivo tiene un pueblo indígena que yo no tenga o que nosotros no tengamos por el mero hecho de no ser parte de un pueblo indígena? Por ejemplo, el derecho a la salud intercultural, el derecho a la educación intercultural bilingüe, el derecho a la justicia intercultural. Por ejemplo, yo no podría recurrir al Estado, interponer una demanda, tal vez, o ir a la Defensoría del Pueblo, o ir al propio Ministerio de Educación y dije, mira, e indicarle que yo tengo derecho a recibir una educación de manera bilingüe y bicultural. Quiere decir que si yo tuviera derecho a usar mi lengua materna en el proceso educativo y también aprender castellano, y además estas connotaciones culturales, porque el derecho a la educación intercultural bilingüe es el derecho que tienen los pueblos indígenas originarios, el derecho a recibir una educación bajo este enfoque cultural y lingüístico, aprender, reforzar su lengua materna y también aprender el castellano como segunda lengua en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje
que pues va muy interrelacionado con este principio de dignidad humana y por supuesto de progresividad de libre personalidad. ¿No? Hay algunos derechos que son reconocidos, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, también es un derecho de titularidad exclusiva de nuestros pueblos indígenas originarios y como tal lo remarca el convenio 169 de la OIT, que son derechos exclusivos de nuestros pueblos. Y aquí el tribunal reconoce precisamente este reconocimiento de pluralidad cultural existente en la sociedad, pero también reafirma una vez más lo que establece el artículo 2, inciso 2, pues el derecho a la identidad individual y el derecho a la identidad colectiva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a analizar esta sentencia, que es el caso María Díaz Cáceres de Tinoco. Es una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional que declara un estado de cosas inconstitucionales, porque pues en esta sentencia que se publica en el año 2018, pues el Tribunal Constitucional enfatizó que se configura una lesión masiva, generalizada y estructural a los derechos fundamentales, sobre todo para personas que tienen como lengua materna una lengua indígena originaria. Y esta fue una de las primeras sentencias que el Tribunal Constitucional enfatiza este estado de cosas inconstitucional. ¿De acuerdo? Esta sentencia es muy interesante porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional reafirma lo que ya existía. Reafirma que el Perú es un país pluricultural y multilingüe. Reafirma que las personas hablantes de lenguas indígenas originarias tienen derecho a usar su propia lengua, sobre todo en la zona predominante. Y en esta sentencia el Tribunal Constitucional dispuso algunos lineamientos que el Estado peruano debe implementar políticas lingüísticas apropiadas, que debe implementar herramientas lingüísticas apropiadas para delimitar la zona geográfica en donde se encuentran las zonas predominantes. Y bajo esa delimitación, estas lenguas que son predominantes, pues haría que sean oficiales en esos territorios. Por ejemplo, ¿no? En el mapa no lingüístico, que lo vamos a ver más adelante, que forma parte de la institucionalización de nuestras lenguas indígenas, se reconoce eh, a Apurímac, por ejemplo, ¿no? Abancay, Andahuaylas, tienen como lengua predominante la lengua quechua de variante chanca. Al reconocer que la lengua quechua de variante chanca es predominante aparte del castellano, el Estado peruano y sobre todo los gobiernos regionales, locales, municipales en Apurímac, que están situados en Apurímac, están en la obligación de implementar, de garantizar que toda persona fomente su idioma propio, dentro del proceso judicial, dentro de procesos administrativos, dentro de procesos políticos, dentro de procesos de salud. Y quiere decir que pues en las zonas donde son predominantes las lenguas son oficiales. Y cuando se señala que son oficiales, lo que está tratando de indicar es que el Estado debe brindar servicios públicos en la lengua materna y que las personas hablantes de estas lenguas se acerquen fomentando el uso de su lengua materna, que podría ser una lengua indígena original. Aquí el Tribunal Constitucional señala la virtualidad máxima de la dimensión colectiva del derecho al uso del idioma propio. Aquí señala el tribunal que esta virtualidad máxima y virtualidad de dimensión colectiva es dividida en dos aspectos. El derecho que tiene toda persona a hacer uso de su lengua materna, o en todo caso el derecho que tiene la persona a hacer uso de su lengua materna a través de un intérprete. Entonces aquí el Tribunal Constitucional señala que los derechos lingüísticos tienen esta doble vía, el derecho al uso de mi idioma propio o el derecho al intérprete. Sobre todo el derecho al intérprete en el debido proceso como garantía judicial. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a analizar las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre derechos lingüísticos y esta es mi parte preferida. Todas estas sentencias fueron por habeas corpus. Vamos a analizar la primera sentencia que se publica en el año 2017, es el caso Oscar Ríos Silvano. Oscar Ríos Silvano fue sentenciado en Ucayali por el delito de homicidio calificado, una persona hablante de Shipibo-Conibo, parte de la población Shipibo-Conibo, y fue sentenciado a pena privativa de libertad por 30 años, de carácter efectivo, ¿de acuerdo? Por el delito de homicidio calificado. En los años 2015 y 2016 se interpuso un habeas corpus al Tribunal Constitucional alegando que esta persona tenía como lengua materna el Shipibo-Conibo y conocía de manera incipiente, cuando hablo yo de manera incipiente dentro de la lingüística, se señala que es una persona que domina bien su lengua materna, que en este caso es el hablante de Shipibo-Conibo,
pero de manera incipiente vendría a ser esta característica de que sabe el shipibo kunibo como lengua materna y conoce el castellano de manera muy básica, ¿de acuerdo? Lo puede hablar, puede tener una conversación de manera muy básica, pero no va a tener esta comprensión lectora tal vez de un nivel intermedio o avanzado. Entonces, en esta sentencia del caso Oscar Ríos Silvano, aquí el Tribunal Constitucional señala que se vulneró el derecho al debido proceso, a la defensa, a contar con un intérprete y a la identidad étnica. Porque precisamente esta persona fue sentenciada dentro de un proceso penal en Ucayali sin haber sido atendido por el servicio de un intérprete para que pueda llevarse un proceso de comunicación efectiva. Aquí el Tribunal Constitucional señala el artículo 8, inciso 2b de la Convención Americana de Derechos Humanos, que precisamente establece que toda persona que desconozca la lengua en que se está llevando un proceso judicial tiene derecho a solicitar un intérprete, o en este caso en un traductor. Hay un tema muy interesante que el Tribunal Constitucional enfatiza. Yo que he recopilado algunas sentencias, le he compartido a la agrupación algunos artículos míos, algunos capítulos de libros que he escrito. El Tribunal Constitucional no señala la diferencia de qué es intérprete y qué es traductor. Y también forma de la Convención Americana, ¿no? Porque nosotros los abogados no conocemos estos términos que se enseñan en lingüística, traducción e interpretación. Un intérprete es una persona que actúa dentro del proceso comunicativo de manera oral, ¿de acuerdo? Y un traductor es una persona que actúa en un proceso, pero de manera escrita. Hay una diferencia en la interpretación y traducción. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional, en la gran mayoría de sus sentencias, establece, pues, esta oficialidad de las lenguas, establece que las lenguas indígenas originarias deben ser de uso obligatorio a nivel judicial, a nivel administrativo, que debe existir una política pública, y pues de que la justicia en el Perú debe ser impartida tanto en lenguas indígenas como en castellano, según la zona donde predomine. Sin embargo, no hace esta distinción del derecho al intérprete o el derecho al traductor, que tiene una diferencia, una connotación distinta, ¿de acuerdo? En el derecho al intérprete estamos hablando de que yo voy a acceder a un servicio de una persona intérprete que va a ser una persona capacitada, registrada y reconocida, que tiene una competencia bilingüe para desarrollar esta interpretación de manera simultánea, que es oral, ¿de acuerdo? Entonces aquí el Tribunal Constitucional pues señaló de que el idioma crea una conexión emocional con los hablantes de lenguas indígenas y que el derecho lingüístico no solamente debe ser visto como un derecho aislado, sino que el derecho lingüístico forma parte del derecho a la identidad colectiva y forma parte de los derechos culturales, porque este derecho lingüístico, que toda persona tiene derecho a usar su idioma propio, crea una conexión espiritual, crea una conexión emocional con los hablantes y con la comunidad. Seguidamente, el caso del expediente, la sentencia requiere en el expediente 0385-2019, de igual forma en proceso de habeas corpus. Este es el caso de Clemencia Jara Aquino. Esa sentencia se publica en el año 2021, hace 2 años. Fue bastante interesante porque aquí el tribunal reconoce el derecho que tiene una persona analfabeta a ser asistida por un abogado y pues a los procesos, a obtener un proceso judicial con todas las garantías, con la garantía del debido proceso, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a contar con un intérprete, con la asistencia de un abogado. Esta señora Clemencia Jaraquino fue sentenciada por pena privativa de libertad por el delito de tráfico ilícito de drogas por una pena de 15 años de carácter efectiva, ¿de acuerdo? Y se sentenció en Tumbes. Sin embargo, a pesar de que en las instancias, pues su defensora, la abogada defensora, incorpora este elemento de que esta persona era una persona analfabeta, era quechohablante, pero no sabía escribir el castellano, ¿de acuerdo? Y lo comprendían muy mínimamente, de manera incipiente. A pesar de haber dicho esto, pues en el proceso penal, los jueces motivaron de que esta persona comprendía porque había firmado, que no había iniciado, incluso hubo un proceso de interrogatorio y nunca expresó de que no comprendía el castellano. Sin embargo, cuando se interpuso un recurso de habeas corpus a nivel constitucional, el Tribunal Constitucional lo que dijo fue: no, efectivamente, se le está vulnerando el derecho lingüístico, pero no solamente el derecho lingüístico, sino también se está vulnerando el derecho que tiene toda persona analfabeta en la lengua castellana a ser asistida por un abogado y también el derecho a un intérprete.
Pero este intérprete tiene que ser que conozca el idioma materno de la persona que está en este proceso, ¿no? Y que esta persona tenga posibilidad de entender el idioma usado en los tribunales, con la finalidad de no vulnerar el derecho a la defensa, las garantías judiciales, al debido proceso y, por supuesto, el derecho lingüístico, que en esta subdivisión da la categoría del derecho al intérprete. Entonces aquí el Tribunal Constitucional señala los fundamentos y reafirma una vez más lo que dijo en el caso Oscar Ríos Silvano, esta persona shipibo-conibo que de igual forma fue sentenciada. A diferencia, aquí Clemencia Jara era una persona hablante, quechua-hablante, pero persona analfabeta. ¿De acuerdo? Y aquí el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de principios como el principio de igualdad y no discriminación, principio pro persona, principio pro indígena, el principio de interculturalidad, que deben ser aplicados cuando interviene una persona hablante de una lengua indígena originaria. Y por último, la sentencia recaída en el expediente 03703-2019, que se publica este año en enero, es el caso Patricio Medina Sicos. El señor Patricio Medina Sicos fue sentenciado por el delito de violación sexual a 20 años de pena privativa de libertad. Y de igual forma el Tribunal Constitucional en esa sentencia realiza una motivación porque señaló algunas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de igual forma motiva su resolución mediante algunas resoluciones de la Corte Interamericana. Sabemos que la Corte Interamericana tiene competencia contenciosa y competencia consultiva. Guarda algunas opiniones consultivas del año 99 y del 2002 que reconocen el derecho al intérprete y al traductor como garantía judicial en el debido proceso. ¿De acuerdo? En este caso, Patricio Medina Sicos, el Tribunal Constitucional reconoce precisamente el derecho al debido proceso, pero como un deber constitucional de garantizar a las personas un juicio justo. Y sobre todo cuando más se trate de personas analfabetas, porque también el señor Patricio Medina, al igual que la señora Clemencia, era una persona analfabeta en la lengua castellana. Entonces el Tribunal Constitucional de igual manera reafirma una vez más y expresa que las personas analfabetas no pueden dejar de ser asistidas por un abogado, que también comprende este abogado, o que va a ser asistida judicialmente por un abogado y no comprende a su abogado, pues que también actúe el intérprete en esta comunicación, ¿de acuerdo? No solamente en el proceso judicial, sino también en el proceso de asistencia de un abogado, ¿no? Porque si tampoco actúa el intérprete cuando está comunicándose con el abogado, aquí también existiría una condición de indefensión. Entonces aquí el Tribunal Constitucional enmarca mucho más este derecho al debido proceso, estas garantías judiciales, motiva mucho con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. De igual forma menciona algunos principios, principio de igualdad y no discriminación, el principio de pro persona, pro indígenas. Es una sentencia bastante interesante porque reconoce en amplitud lo que señala la Constitución, el artículo 2, inciso 19, y también la oficialidad de las lenguas indígenas que establecen el artículo 48, que toda persona tiene derecho a usar su lengua materna o a través del ejercicio de un intérprete en el ámbito judicial. Y estas son algunas sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional. Muy bien. Estas sentencias han tenido consecuencias positivas para nuestro país. ¿Por qué han tenido consecuencias positivas? Porque aquí el Tribunal Constitucional reafirman y connotan la importancia de la oficialidad de nuestras lenguas indígenas originarias, pero también establecen que algunas entidades están encargadas por velar y garantizar el derecho de los hablantes, el derecho a usar su lengua materna sin ser discriminados o ser objeto de discriminación, el derecho a usar su lengua materna o disponer de medios de comunicación y traducción en el ámbito judicial, en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito profesional, en el ámbito también privado, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el caso María Antonia Cáceres de Tinoco, en la parte resolutiva, el Tribunal Constitucional establece que el Estado peruano debe implementar una herramienta de planificación lingüística, que es el mapa lingüístico, que primero lo delega el Minedu y se publica en el año 2018, pero en el año 2021 pasa a competencia del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Línea, Dirección de Lenguas Indígenas, es la dirección de línea encargada de formular, de ejecutar las políticas lingüísticas y también de
coordinar con otros sectores la garantía de los derechos lingüísticos. Entonces vamos a ver que también permitió de que el Poder Judicial, otros ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, puedan reafirmar el derecho que tenemos, bueno, que tienen todos los hablantes de lenguas indígenas originarias. De acuerdo de que estos hablantes tienen derecho a usar su lengua, por ejemplo, acudir a realizar una denuncia en su lengua materna, a expresar los hechos en su lengua materna, el derecho a tener un proceso judicial en su lengua materna, el derecho a recibir educación en su lengua materna. Así que vamos a ver un videíto de una comisaría de Manchay en Lima, en la cual denota la importancia de las lenguas indígenas, pero también reafirma lo que las sentencias del Tribunal Constitucional establecieron hace algunos años, esta oficialidad de las lenguas y esta necesidad urgente de que se implementen funcionarios y servidores públicos, en este caso efectivos policiales, de que no solamente cumplan sus funciones de un ámbito monolingüístico, sino también de un ámbito bilingüe. ¿De acuerdo? Vamos a ver este videíto y quiero sus comentarios, a ver qué les parece. ¿De acuerdo? Acordémonos que Lima es el departamento con mayor población indígena, alrededor de 22,5 individuos se identifican como población indígena, y además en Lima existe la mayor cantidad de personas quechohablantes. Lo vamos a ver luego en el mapa etnolingüístico que se crea a través de este mandato de la sentencia Mara Díaz Cáceres de Tinoco que se dicta en el año 2018. Vamos a analizar estas herramientas que son realmente valiosas y que el Tribunal Constitucional ha podido contribuir a la realización de esta a través de la reafirmación, el reconocimiento y el llamado a las instituciones públicas a implementar política pública lingüística, implementar estos elementos esenciales, acciones, pues que dispongan que los hablantes puedan disfrutar plenamente del uso de su lengua materna. Bueno. Quiero sus comentarios luego, ¿de acuerdo? La siguiente es una excelente noticia. La comisaría de Manchay atiende denuncias de pobladores quechohablantes en su lengua materna. Esta iniciativa permite que los casos sean resueltos con mayor celeridad. Alin ya cuma mamita kachikanki. Alin jam señor policía. I maray kuyam kay kachikanki mamita willariway. Denuncia churos me hamuchkane señor Ney me panaron. I manas campañero ronqueja mamita willariway. Jessica es una joven madre de familia, quien se armó de valor para denunciar las agresiones de su pareja. Ella llegó hasta la comisaría de Manchay para denunciar los abusos a los que era sometida. Yo un paita ñam golpeaban, guarmay con una paja, jaillampe, vecino con una paja, veneja, jawaman con nate me jamone, denuncia. Kaipim kani con yohaiko, atiendes una equipa, ya mamá. Es la primera vez que Jessica puede presentar una denuncia en su lengua materna, el quechua. Para Jessica, hacer su denuncia en quechua es beneficiosa porque puede dar detalles precisos de las agresiones, así como de su situación emocional. Alguien chayna canco, porque va quien limpas manam castellano tremete chanco, una señora con una jamochón que atiende con jaco. Las atenciones en quechua no solo contribuyen a la lucha contra la violencia familiar, también permiten que los agentes de esta dependencia conozcan los delitos de los que hablan los detenidos. Che suakuna kay kala usu kapting kaninta porichkarani kopia kuna jorjo. Ya ting chay peri machikasaku kay ari kay pim holjita may mantaka para monki kay manchu pakara monki. Nechkapting gonyo haha ima anchu ikos pay ari go ima tatak chay machikangi chik ima holjita tak nipti kumpay kuna upallarung. Chay pay kuna manaya cara kuchuriki. Esta comisaría cuenta con 10 efectivos policiales que dominan el quechua desde que eran niños. Kay wow hipanin chikuna hamus panja aswanja kusikung kunyam wihinya winting hamuch kaspangko pas asirin kurak miro nasini parlapaya kuptiki hawhi. En Manchay viven cerca de 10.000 quechohablantes, razón suficiente para llevar a cabo esta labor. Nosotros tenemos policías que provienen de diversas partes del país que saben el idioma y al tener esta necesidad comenzó la comunicación. Esta comisaría ha atendido más de 400 denuncias en Runasimi, en su mayoría relacionadas a la violencia contra la mujer, tráfico de terrenos y asaltos en la vía pública. Hoy más que nunca la Policía Nacional está más comprometida con la población quechua.
Harpa, Japarichi, Alienta. ¡Policía! 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 Canan. Muy bien. A ver qué comentarios hay. Vamos a leer en el chat. Muy buenas preguntas. Ahorita vamos a responder. Muy bien, muy bien. A ver, muy bien. Aquí Verde nos dice, interesante cuando las autoridades implementan estas herramientas para una mejor inclusión. Excelente. Y es hora de capacitar a nuestros operadores en el sector administrativo y, ¿por qué no, el sector privado? Efectivamente, como nos dice Beder, es totalmente cierto. No solamente como herramienta de inclusión, sino para que estas personas puedan acceder al debido proceso, a una justicia, deben acudir pues al Ministerio Público, a la comisaría, al Poder Judicial y fomentar su lengua, porque forma parte del debido proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí dice David, doctor, ¿un efectivo policial puede ser legalmente reconocido como intérprete en la declaración de un detenido? Muy buena pregunta y vamos a responderla justo en este momento. Yo diría que no, y ahora vamos a explicar por qué no, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Muy buenos comentarios, los felicito. Los veo muy atentos y muy involucrados en la clase. Me parece excelente. Por ahí me pueden escribir en el chat si ustedes saben una lengua indígena originaria, tal vez si saben el aymara, el yine, el chaue, el shipibo. He tenido alumnos que vienen de diferentes comunidades, o tal vez si sus abuelitos hablaban una lengua indígena. Mis abuelitos, en paz descansen, fueron personas quechua hablantes, quechua de variante chanca, de Apurima, de Andahuaylas. Ellos me enseñaron de manera muy básica el runasimi. Runasimi es la lengua que hablan las personas, runasimi. Y pues luego de esto, cuando ya crecí en la universidad, estudié quechua de variante chanca, aunque me olvidé, pero como dicen, lo que uno aprende como bien no se olvida. A ver, vamos a ver un comentario. Doctora, contacto con algún... Sí, luego vamos a ver. Si pueden participar, sería excelente, ¿de acuerdo? Yo entiendo que es una clase, una ponencia, pero a mí me gusta que mis alumnos participen, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a responder la pregunta que me han hecho aquí el compañero, interesantísima. Me encanta la pregunta, de verdad, porque cuando me hacen estas preguntas me emociono mucho porque usualmente hay muchos operadores jurídicos que creen que sí es posible, y vamos a ver por qué no es posible. A ver, Mateo dice, doctora, soy de quechua hablante, saludos desde Cusco. Pascual dice, runasimi es quechua. Sí, runasimi es quechua. Ah, muy bien, de Cusco, excelente, acá tenemos de Cusco. Si por ahí pueden decirme saludos de tal lugar, mi papá, mi mamá, hablante de tal lengua. Entonces, sería bastante interactivo. Muy bien. A través de este reconocimiento de estas sentencias, hay en Parlanqui. Ah, hay en Ari, ñañay, Ari. Muy bien, mi hermano. Siguiendo. A través de este reconocimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, el Perú, y sobre todo el Ministerio de Cultura, a través de su creación en el año 2010, ha implementado, sobre todo en el sector justicia, porque si vemos las últimas sentencias del Tribunal Constitucional, son más de procesos habeas corpus, pues porque a las personas se les vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa, a contar con un intérprete, la identidad cultural, el derecho lingüístico. Sin embargo, vamos a analizar los traductores e intérpretes de lenguas indígenas originarias. En el Perú se crea el Ministerio de Cultura en el año 2010 a través de una ley, y se crea la dirección de el Viceministerio de Interculturalidad en el año 2011, y con ellos direcciones generales y direcciones de línea. En el año 2012 se dio la necesidad de implementar un registro de traductores e intérpretes de lenguas indígenas originarias, y la necesidad de formar a traductores e intérpretes en lenguas indígenas originarias para brindar servicios de atención públicos y privados a los hablantes de lenguas indígenas originarias, y que estos puedan garantizar sus derechos lingüísticos, el derecho a usar su lengua materna en el ámbito público. Asimismo, se crea este registro y hay una formación de traductores e intérpretes para garantizar y promover el respeto, la tolerancia, la igualdad y la equidad en el acceso a los servicios públicos, y resolver o suprimir o eliminar este problema público, que es la discriminación étnico-racial y la desigualdad estructural, que está muy arraigada a los hablantes de lenguas indígenas originarias.
Entonces, en el año 2012 se inicia con la formación de traductores e intérpretes, se crea el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas Originarias, el RENITLI, creado mediante Decreto Supremo en el año 2015, y como les había comentado, su objetivo principal ha sido hasta el momento formar hablantes de lenguas indígenas originarias para desempeñarse como intérpretes y traductores, y pues que permita la atención a sus hablantes, ¿de acuerdo? Actualmente se están llevando, bueno, ya han habido 17 cursos, el último curso está haciendo en la selva, que se están formando traductores e intérpretes. De las 48 lenguas que existen en el Perú, solamente hay traductores e intérpretes en 38 lenguas. A la actualidad, el Ministerio de Cultura cuenta con 605 traductores e intérpretes registrados en el RENITLI, y 45 están en proceso porque son parte del curso número 18, que son de algunas lenguas amazónicas como el Yin, el Shawi, el Shipibo. 552 con especialidad en justicia previa. Se han realizado 2 cursos para especialidad de intérpretes en justicia y 1 en salud, y actualmente hay 57 traductores e intérpretes especializados en justicia. ¿Cómo accedo a esta base? Aquí está, vamos a ver. Intérpretes, Mincu. RENITLI, vamos a buscar. Ahí está, RENITLI. RENITLI Mincu, y aquí está. Aquí está la base, el registro de traductores e intérpretes del Ministerio de Cultura. Aquí ustedes van a poder entrar. Aquí está la base de datos, pueblos indígenas y lenguas indígenas originarias. Pero cuando entren al RENITLI van a entrar aquí, contacte con un intérprete traductor. Acordémonos que actualmente existen 605 traductores e intérpretes. Y aquí está la categoría, intérprete, traductor y traductor-intérprete. Por ejemplo, si yo quiero buscar un intérprete, voy a seleccionar la lengua. Vamos a poner quechua. Quechua, la variedad. Sabemos que las lenguas indígenas originarias tienen variantes según la zona. Por ejemplo, en Cusco se habla el quechua cusqueño, en Apurímac el quechua chanca, en Huánuco el quechua huanca, también el quechua ancashiro, en Ancash. Entonces aquí vemos que hay diversidad de quechuas. Pero vamos a hacer clic en el quechua de variante chanca. Vamos a buscar un intérprete de quechua. Especialidad, vamos a buscar justicia. Sexo femenino. ¿Y dónde vive? Vamos a buscar a alguien que vive en Lima. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un intérprete de quechua, de variante chanca, de justicia y femenino, ¿no? Aquí ustedes van a poder contactar a esta persona. Y así ustedes van a poder analizar la categoría de las 48 lenguas que hay en el Perú, solamente hay en 38 lenguas. Yina, Yanesha, Yawa, Wampis, Ticuna, Shibibu, Yawi, Shipibo Conibo, Caína, Aymara, Amahuaca, Aguajún, Bora, Ese, Jarabut, etcétera, etcétera. Y ustedes van a seleccionar la variante de acuerdo a la lengua, ¿no? Por ejemplo, el Nahua, variedad, solo hay una variedad Nahua, y van a analizar, ¿no? ¿Qué especialidad? Sin especialidad. Y tal vez si no quieren, no quieren señalar dónde vive, vamos a buscar si está en Lima, no hay en Lima, pero ustedes pueden buscar esa información, yo les estoy mandando el link. Este registro se crea en el año 2015 mediante decreto supremo, ¿de acuerdo? Y actualmente en el Perú tenemos 605 traductores e intérpretes. Ahora, un policía, un efectivo judicial, ¿pueden interactuar en calidad de intérprete? Cuando un hablante de lengua indígena originaria se certifica como intérprete, o traductor, o intérprete traductor, pasa por un proceso de formación y también pasa por un proceso de evaluación. Entonces, el hecho de que una persona que conozca la lengua indígena originaria no le hace a esa persona traductor o intérprete. Tal vez pueda comunicarse, sí, pero si quiere firmar como intérprete, participar en un proceso como intérprete, tiene que estar en el registro de traductores e intérpretes, el RENITLI. O en todo caso, si no es así, estar en el registro también que el Poder Judicial, que muchos intérpretes del Ministerio de Cultura están en el registro del Poder Judicial. Actualmente existen 22 traductores e intérpretes registrados en lengua quechua de especialidad justicia, 7 traductores e intérpretes de lengua aymara y aguajún, 6 en lengua xánica, y un intérprete, traductor e intérprete de lengua yanesha, ticuna, jacaru, jarabut, que tienen especialidad en justicia. ¿De acuerdo? Esta es la formación de traductores e intérpretes en el Perú.
La base normativa es la Constitución en su artículo 48, la ley de lenguas, que vamos a analizar ahora estos avances que hay, porque en el Perú hay una ley de lenguas, hay una política lingüística, vamos a analizar todos estos avances que trajo consigo el reconocimiento del Tribunal Constitucional peruano a través de este reconocimiento desde el idioma, de los derechos lingüísticos de los hablantes, y como tal el Estado ha implementado una serie de normativa, política pública para garantizar que toda persona hablante de una lengua indígena originaria tiene derecho a usar su lengua bajo el principio de igualdad y no discriminación. La ley del Poder Judicial reconoce en su artículo 15 que toda persona tiene derecho a usar su idioma propio en un proceso. De igual forma, el ONAJUP, la Oficina Nacional de Justicia, de Paz y Justicia Indígena, hay un protocolo de adaptación para autores e intérpretes de procesos judiciales, y el Poder Judicial, el año 2019, aprobó un reglamento, el Reglamento de Registro Especial Nacional de Intérpretes y Traductores del Poder Judicial, el RENIT. De acuerdo, acá hay unas lenguas que yo solicité mediante acceso a la información pública. Estas son las personas que están registradas en el Ministerio de Cultura y la especialidad de Justicia, las lenguas de traductores e intérpretes, y aquí está femenino, masculino, y aquí total 57. Recuerdo, hay dos registros, tanto del Ministerio de Cultura como del Poder Judicial. Ha habido un tema ahí de falta de coordinación, sobre todo por parte del Poder Judicial. Sin embargo, han tratado de coordinar, ¿de acuerdo? Pero como tal hay dos registros. Ok. Lo que pasa es que ahí no actúa como intérprete. No, ahí no actúa como intérprete. A ver, vamos a explicar. Imaginemos que yo estoy hablando una lengua indígena, y el servidor público es hablando una lengua indígena. ¿Ahí se puede efectuar comunicación? Sí, por supuesto. Un intérprete actúa cuando yo estoy hablando una lengua indígena, pero la persona que me está atendiendo no conoce la lengua, ¿de acuerdo? Ahí tiene que certificar una persona que conozca la lengua, ¿de acuerdo? De hecho, en el Perú hay un registro nacional de servidores públicos bilingües, y alrededor hay más de 2.800 servidores públicos bilingües, que no son intérpretes, pero saben la lengua, una lengua indígena, y saben el castellano, y estas personas pueden fomentar como servidores públicos bilingües, prestan servicios públicos de acceso en lengua indígena, y también brindan servicios públicos en castellano, de manera bilingüe o en lengua indígena. ¿De acuerdo? Hay una diferencia ahí, ¿de acuerdo? Hay una diferencia. Un intérprete va a actuar o va a interactuar en un proceso cuando la entidad pública, o en este caso mediante la representación del funcionario público o servidor público, no conoce la lengua. Si el servidor público conoce la lengua y está certificado como tal, o en todo caso si conoce la lengua y está en proceso de certificación, por supuesto, puede, pero no es que va a actuar como intérprete. Intérprete es de que si yo, imaginemos, soy persona quechohablante y no conozco el castellano y estoy hablando con un policía y viene otro policía y quiere entrar como intérprete, ahí no aplica, ¿de acuerdo? Ahí no estamos hablando del derecho al intérprete. Ahí estamos hablando de los servicios públicos que se pueden dar de manera bilingüe, que sí es posible, ¿de acuerdo? Pero ahí no implica el intérprete. El intérprete va a actuar una vez más cuando una de las dos personas no conoce la lengua. Si no, no tendría que haber intérprete, pues si conocen la lengua, ¿de acuerdo? Muy bien. Garantía e institucionalización de los derechos lingüísticos. Bueno, ya le he comentado, en el Perú la Constitución reconoce los artículos 2, inciso 2, 19, 17 y 48. Hay una ley de educación intercultural bilingüe que se publica en el año 2002. Está la ley 29735, que es la ley de lenguas, la ley que reconoce la difusión, promoción de las lenguas indígenas originarias, la ley 29785, la ley del derecho a la consulta previa de nuestros pueblos indígenas. Bueno, también hay una ley de los PIACI del año 2016, y aquí vemos algunos reglamentos aprobados mediante decreto supremo, ¿no? Vamos a seguir avanzando. El Ministerio de Cultura en el año 2020 aprueba su Política Nacional de Cultura, que busca eliminar la desigualdad y la discriminación estructural. Durante pandemia se creó un servicio de interpretación y traducción en lenguas indígenas originarias para situaciones de emergencia, ¿no? Los hablantes de lenguas indígenas originarias marcaban un número y pues les atendían en su lengua materna, sobre todo en situación de COVID-19. De igual forma, el Ministerio de Cultura elaboró un glosario de lenguas indígenas originarias en términos de COVID-19, ¿de acuerdo?
Y bueno, aquí está el mapa etnolingüístico que les voy a mostrar en estos momentos. El mapa etnolingüístico es una herramienta de planificación lingüística. Y este mapa etnolingüístico se crea porque en el caso María Díaz Antonia Cáceres de Tinoco del año 2018, el Tribunal Constitucional le dice a Perú, tú, para garantizar los derechos lingüísticos, tienes que tener una herramienta de planificación lingüística. Que tienes que establecer en qué zonas los hablantes tienen mayor predominancia. Y aquí es el mapa etnolingüístico, ¿no? Esta es una herramienta de planificación lingüística interactiva. A ver, vamos a mandar el link. Y por ejemplo, yo voy a ir aquí, yo voy a buscar una lengua indígena. Vamos a buscar la lengua quechua. ¿En dónde se habla el quechua? A ver. Y aquí me va a aparecer toda la información, ¿no? Se habla en Puno, en los departamentos, ¿no? En Lima, por ejemplo, en 15. Y aquí me va a aparecer toda esta... Es una maravilla este mapa etnolingüístico. Aquí se va a identificar las zonas donde la lengua es predominante, ¿de acuerdo? Y de esa manera se identifica la predominancia, es que se debe brindar servicios públicos en esa lengua, o en todo caso que se debe establecer servicios a través de un intérprete. Es una maravilla este mapa etnolingüístico. Y a esta sentencia el Tribunal Constitucional le dice al Estado peruano, oye tú, Ministerio de Educación, porque al inicio le dijeron al Ministerio de Educación que tenía que elaborar esta herramienta, pero luego pasó al Ministerio de Cultura, porque en el ROF establece que es la competencia del Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Línea, Dirección de Lenguas Indígenas. Le dijeron, oye, Ministerio de Cultura, tú debes realizar ese mapa etnolingüístico. Y este mapa etnolingüístico es una herramienta de planificación lingüística, es una herramienta de métodos cualitativos, cuantitativos, que permiten identificar las zonas predominantes de los hablantes. Actualmente hay una política nacional de lenguas indígenas originarias, el PLONOTLI, hacia el 2040. No sé si sabían, pero el año pasado se oficializa la interpretación del himno nacional en idioma castellano en las lenguas indígenas originarias. Actualmente vamos a tener ya próximamente la oficialización o la interpretación del himno nacional en todas las lenguas indígenas originarias. Eso es un gran avance, porque a nivel de América Latina muchos países no tienen esta oficialización. Se aprueba lo que les comentaba, ¿no? Se aprueba las disposiciones para la implementación del Registro Nacional de Servidores Públicos, el RENASERVI. Antes certificaba a los servidores públicos bilingües del Ministerio de Cultura, pero luego pasó a ser competencia del CINEACE a partir del año 2020, y actualmente existen más de 2.800 personas certificadas como servidores públicos bilingües. Y este año, en enero, se publica el lineamiento para incorporar el enfoque intercultural en la prestación de servicios públicos, en la cual establece que en caso intervenga un hablante de lengua indígena originaria, el servidor público está en la obligación de conocer la lengua, conocer este espacio cultural, y si no conoce la lengua, solicitar el servicio de intérprete. Este es el mapa etnolingüístico. El profesor Agustín Panizo, en su libro publicado el año pasado, establece que este mapa etnolingüístico establece una metodología para operativizar criterios establecidos por un decreto supremo que aprueba el mapa etnolingüístico. Y aquí, pues, resulta que de las 48 lenguas indígenas originarias, aquí 38 resultan oficiales. Esta es la Política Nacional de Lenguas Indígenas Originarias, el PLONOTLI, hacia el 2040, que está interrelacionada con el decenio de las lenguas indígenas originarias de las Naciones Unidas. Y pues el PLONOTLI tiene 4 objetivos prioritarios: mejorar la pertinencia multicultural y multilingüe del Estado hacia la población hablante de lengua indígena originaria, reducir esta discriminación por el uso de las lenguas, incrementar la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas originarias a través de una tradición oral, y también incrementar el dominio oral y escrito de las lenguas indígenas originarias para sus hablantes. Esta política tiene 32 lineamientos estratégicos y 41 servicios. Y bueno, todos estos avances notables han sido porque también el Tribunal Constitucional ha reafirmado de que las entidades encargadas están en la obligación de garantizar, proteger, revitalizar, fomentar las lenguas indígenas originarias. Acordémonos que cuando muere una lengua y cuando se extingue una lengua, se extingue toda una historia, toda una nación. Se extingue nuestro patrimonio, se extingue nuestra identidad como peruanos y peruanas, y por supuesto se extingue toda una historia. Muchas gracias, mis hermanos, mis hermanas. Muchas gracias, estimada doctora, de verdad, por su excelente ponencia. Ha sido muy interesante, muy didáctica.
Nos ha encantado la información y la manera que he llevado a cabo la clase y esperamos contar con usted en futuros eventos. Excelente. Veo que hay preguntas. No sé, ves que veo tantos comentarios. Si tienen preguntas, yo sugeriría que Correcto. prendan el micrófono mejor. Okay. A Sí, ver. levanten la mano los que tengan las preguntas y le damos acceso al micro. Bueno. Sí, yo igual a la organización le he compartido algunos artículos. Le voy a compartir el video y también el PPT, por supuesto, para que ustedes los tengan. También en el PPT, en la parte final, están todas las referencias. Con mucho gusto, les he compartido también algunos links ahí en el chat, pero pues para que ustedes los tengan, por supuesto. A ver, David, adelante. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Agradecido por su ponencia, muy importante ha sido para nosotros, para poder aprender más, pero también informarle, o sea, decirle, ¿no? Si bien es cierto, las instituciones públicas van avanzando poco a poco, como el video que usted nos puso en conocimiento, en Lima se aprecia que, por ejemplo, en un caso de violencia familiar se atendía a una persona que hablaba otro idioma, ¿cierto? Por parte de la policía. Pero si nosotros vemos en el campo penal, por ejemplo, tenemos, si es que la policía detuviera a una persona que habla otro idioma, tenemos un plazo de 48 horas para poder ver su situación legal del detenido. He ahí el problema cuando se busque un intérprete para el detenido. ¿Por qué? Porque por temas burocráticos que se dan en nuestras entidades públicas, muchas veces no contamos con ese profesional que habla otro idioma para con el detenido. Entonces, por eso es que le preguntaba cómo, si se podía el policía ser un intérprete del detenido, ¿no? ¿En qué aspecto? Con la finalidad de poder continuar con la investigación y ver una futura, tal vez solicitar una prisión preventiva. Porque en temas de violencia familiar, en temas de delitos comunes, siempre se requiere inmediatez en la declaración del detenido y también se requiere que este detenido pueda informarnos si es que va a requerir un abogado particular o de oficio y así poder ver su situación jurídica. Si es que esta persona se hace valer por el hecho de su idioma, simplemente lo único que nos quedaría a la fiscalía es ver una libertad y que probablemente la víctima vuelva a correr el riesgo para con su vida. Esa es mi pregunta, ¿no? Muy bien, excelente pregunta. Yo les comento que el año pasado con una de estas manifestaciones, muchas comunidades indígenas en Perú me escribían, ¿no? Por favor, los policías nos tienen detenidos, no nos permiten tener asistencia a un abogado o tal vez intérpretes. En este caso, la entidad encargada de solicitar un intérprete es, bueno, está en la policía o Ministerio Público. Ahora, esta contratación del intérprete se realiza a través del Ministerio de Cultura o al Poder Judicial, que tiene un registro. Ahora, como les explicaba, un intérprete interactúa cuando... un intérprete interactúa cuando la persona que yo me estoy comunicando no conoce la lengua. Si el policía no conoce la lengua, entonces yo ahí necesito un intérprete. Pero como tal, el intérprete va a actuar como puente comunicativo. Pero si el policía conoce la lengua y yo comprendo lo que me dice el policía y el policía me comprende a mí, ahí no existiría la intervención de un intérprete. Porque tanto el policía como la persona conocen la lengua. El intérprete solamente interviene cuando la persona no conoce la lengua. Ahora, este intérprete no puede ser cualquier intérprete. Tiene que ser un intérprete que haya aprobado un curso. El Ministerio de Cultura tiene un registro de traductores e intérpretes, bueno, en este caso el Poder Judicial también tiene una banca de traductores e intérpretes, pero interactúa, pero el fiscal o el abogado desconoce la lengua. Bueno, en este caso es bastante complejo, pero usualmente en los procesos que hay o que me han solicitado a mí, siempre se ha solicitado un intérprete, porque en este caso se le está vulnerando el derecho al debido proceso, y eso lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sus 3 últimas sentencias. En este caso se debe solicitar un intérprete.
si el abogado o el fiscal, o todas las partes desconocen la lengua, o en todo caso, por último, el detenido conoce el castellano, pero no sabe escribirlo o no leerlo, también se debe solicitar un intérprete, por supuesto. Porque ¿cómo va a firmar la declaración si no ha leído? Ahí también se está vulnerando el derecho al debido proceso. Pero tu pregunta es muy interesante porque eso denota que el Estado peruano, a pesar de estar implementando estos lineamientos, sigue siendo incompetente porque existe este aspecto de burocrático y que muchas veces este aspecto burocrático perjudica indirecta o directamente a las personas, sobre todo que están inmersas en un proceso penal. Entonces, tu pregunta me parece muy interesante y es de reflexión, creo yo, para las entidades públicas, sobre todo para el Poder Judicial y pues para las personas que intervienen como intérprete. Solamente para recalcar que quienes deben contratar al intérprete es la entidad pública. ¿De acuerdo? El detenido no tiene que contratar a un intérprete. La entidad pública está en la obligación de garantizar de que esta persona pueda comprender la lengua. ¿De acuerdo? Así es, muchas gracias. Falta de avance por parte del Estado. Sí, el Estado peruano está implementando, de verdad es loable. El Tribunal Constitucional ha establecido algunos lineamientos, y el Ministerio de Cultura, también el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, es notable, es de aplaudir, por supuesto, ¿no? Sin embargo, siguen existiendo estas brechas y estas barreras, ¿de acuerdo? Sobre todo en el proceso judicial, que como bien lo señala el compañero, tenemos 48 horas, por ejemplo, en la detención, pues es importante la intervención, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en esas sentencias desarrollan estos principios. Y en caso no asista un intérprete o no asista un abogado, que el detenido comprenda también la comunicación con el abogado, ahí están en una situación de indefensión. Y por supuesto, si pasan los días o las horas, por supuesto se puede interponer un habeas corpus por esta vulneración a la libertad, pero también pues al debido proceso y otras garantías dentro de pues este proceso, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Otra pregunta, otra consulta? Yo creo que no. Dice muchas gracias, muy Sí, bien. justamente todos dicen muchas gracias, hermosa disertación. Creo que es unánime el agradecimiento de parte de todos por su excelente disertación y nuevamente esperamos contar con usted en futuros eventos. Muy bien. Voy a mandar el PPT a la organización para que lo comparta. Ahí les has compartido algunos artículos, sobre todo algunos que se publicaron en Gaceta Constitucional que hablan sobre estos temas y pues espero que los lean. Ayintuta, Tuturicuna, Añaicuna, buenas noches mis hermanos, mis hermanas, Supananchis. Que la vida nos vuelva a encontrar. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Bien, estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Estén atentos al grupo de WhatsApp que en breve les estaremos comunicando qué día se va a recuperar la clase que nos he dictado. Y bueno, tengan un excelente fin de semana.